Vamos a ir a la palabra de Dios. No sé cuántos de los que hemos estado memorizando las Escrituras fueron bendecidos con estos versículos. ¿Cuántos fueron bendecidos? Amén. Le damos las gracias al Señor por su palabra, que es viva y es eficaz. Realmente estamos considerando el poder continuar memorizando la palabra de Dios. Amén. Es un ejercicio maravilloso, bíblico, que nos trae gran edificación. Y nosotros estuvimos hablando la semana pasada sobre meditar en la palabra, meditar en Dios, meditar en su palabra. Específicamente el tema tenía que ver con meditar en su palabra y la importancia de meditar en ella. Y yo quiero pedirles, por favor, que me acompañen al libro de Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, en el verso 44. Por favor, acompáñenme. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia, que está necesitado de ayuda, pues queremos que pueda leer la palabra en esta mañana. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, Cristo está hablando aquí, en este capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, desde el verso 38, bueno, de versículos anteriores, pero el Señor está hablando aquí de lo que Él le tocaba, lo que Él habría de vivir, de ir a la cruz. Había un hijo de alguien que sus discípulos habían intentado sanarle, pero no habían podido. Versículo 38 dice: y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es único que tengo, el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espumas. Y dice la palabra, ya el versículo 40, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traedme acá el hijo, tu hijo. Versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, reprendiendo al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos, verso 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Amados, aquí la palabra del Señor nos enseña que en medio de un milagro que Cristo hizo, en medio de una obra portentosa, libera a un joven de un espíritu inmundo. La Biblia nos enseña que Cristo le da un enfoque, le da una enseñanza a ellos, y habla de que el Hijo del Hombre no solamente vino a hacer milagros,
no solamente vino a sanar enfermos y a hacer una obra maravillosa, sino que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en una cruz. Iba a ser puesto en manos de hombres. Y él le dice algo en el verso 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Que el Señor conceda en esta mañana que penetren bien a nuestros oídos su palabra. Amados, la semana pasada hablamos, y en estos días hemos estado hablando de leer la palabra de Dios. Y como decíamos ahorita, estábamos hablando el domingo pasado de meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que está íntimamente relacionado, y es que la palabra penetre en el corazón. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es meditar en ella, precioso. Y otra cosa que sería el propósito final es que la palabra penetre. Así que pidámosles al Señor que Él nos conceda esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti y te rogamos que tu palabra penetre en nuestro corazón. En tu misericordia, concédenos tu ley. Señor, que tu palabra, oh Dios, sea anhelada adentro de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana para poder compartir tu palabra con el poder y bajo la unción de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Haced que os penetréis, que os penetren bien en los oídos estas palabras. Ahora, ¿qué quiere decir que penetren bien? Otra pregunta sería, ¿qué importancia tiene que penetre bien a nuestros oídos estas palabras? Claro, en este caso, el Señor está refiriéndose a lo que Él dice más adelante, donde dice, porque el Hijo del Hombre será entregado. Ahora, ¿qué quiere decir? Voy a repetir esta pregunta. Que penetren bien a nuestros oídos estas palabras. El verso 45 dice, mas ellos, ¿qué dice su Biblia? No entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Dice la palabra de Dios que ellos no entendían. Ellos no entendían lo que el Señor le estaba hablando. Claro que el Señor le estaba hablando de algo maravilloso que había de acontecer, y era la entrega de Él en la cruz. Ellos no entendían, le estaba velado. Dios en su plan eterno, Él en su gracia y en su plan eterno, determinó que el Hijo del Hombre, Cristo, fuera a la cruz. Ahora ese plan fue revelado, fue dado a conocer paulatinamente desde el libro de Génesis. Los salmos, los profetas hablaban de Cristo y de que Él iba a ir a la cruz. Y todo iba siendo en una forma paulatina revelado, lo que en los institutos bíblicos le llaman la teología bíblica, como una cadena de acontecimientos y de dar a conocer aquellas cosas que iban a pasar con el Mesías. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, donde dice la palabra que más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esa revelación que Dios iba dando a través de los profetas, iba a ser la culminación en la cruz. Y Él le habla de esto a ellos. Y le dice que eso que Dios, esa palabra que Dios ha ido hablando, haced que os penetréis bien a vuestros oídos estas palabras, tocante a este tema. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Verso 45, mas ellos no entendían estas palabras por una razón, pues les estaba veladas para que no las entendiesen. Es muy importante que entendamos que la Biblia, la palabra de Dios, no la entiende cualquiera por sí solo. Necesita la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es un libro normal que usted lo agarra y lo lee y ya usted lo analiza y ya. No, usted necesita la gracia de Dios. Usted necesita la intervención de Dios para que usted pueda entender su palabra. Así que cuando dice, haced que os penetréis bien a vuestros oídos, estas palabras, tiene que ver con que esa palabra pueda ser entendida. Entendida en el corazón. Y quiero que invitarle, por favor, al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vemos aquí una parábola. La parábola del sembrador. Para que podamos entender lo de penetrar bien. Que penetre bien. En Mateo capítulo 13, versículo 3, vamos directamente a este pasaje. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, saliendo el sol, se quemó, porque no tenía raíz. Y se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y dio fruto. Cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. A 30 por uno. Dice aquí la palabra de Dios que aquí podemos ver al sembrador sembrando. Sembrando la semilla, que en este caso simbólicamente es la palabra. Está sembrando. Ahora, aparecen 4 terrenos. El primer terreno, ¿cuál es? Mírenlo ahí. ¿Cuál es el primer terreno? Junto al camino. Dice la palabra que la semilla quedó junto al camino. Y ahí imagínense una parte sin tierra, prácticamente sin tierra, dura. Cayó la semilla. Y como la semilla estaba ahí expuesta, entonces vinieron las aves del cielo. ¿Y qué dice la Biblia? Y se comieron la semilla. No penetró, que es el tema que estamos tratando. Se quedó arriba. Por tanto, las aves del cielo vinieron y se la llevaron. Más adelante el Señor explica que cuando alguien oye la palabra y no la entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue puesto en su corazón.
dice, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, entre piedras. Y vuelve a aclarar, dice, donde no había mucha tierra y brotó pronto. Al no penetrar, la semilla brotó pronto y se secó porque no tenía tierra. No tenía profundidad de tierra. La otra cayó, ¿cuál terreno? El cuarto terreno, entre espinos. Y los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Cristo después explica que el afán de este mundo, la gente oye la palabra, pero el afán de este mundo y las codicias de otras cosas ahogan la palabra. El último terreno, ¿cuál fue? Buena tierra. En esa buena tierra la semilla penetró. Y entonces dice la Biblia que da fruto, buen fruto, a 30, 60 y a 100 por uno. Estos terrenos que Cristo habla aquí son los terrenos de los corazones. Este mundo, según esta parábola, y usted después puede estudiarla más detalladamente, esto no es nuestro propósito en esta mañana, solamente verla en una forma general. 4 terrenos, son 4 oyentes. Para Dios hay 4 receptores en todo el mundo. El mundo está dividido en 4 tipos de personas. Lo que oyen la palabra, pero el corazón está duro, y entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Los otros que oyen la palabra, pero está entre pedregales, no penetra la palabra. Entonces la Biblia nos enseña, miren cómo dice el versículo 19, el 13 y 19, para enfatizar aquí este terreno. Cuando alguno oye la palabra, esto está Cristo explicándola, del reino y no la entiende. Eso es muy importante, dice, y no la entiende. Muchos oyen la palabra. El evangelio está siendo predicado por el mundo entero, pero muchos la oyen y no la entienden. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero repetir esto, muy importante. Cuando alguien no entiende la palabra, esa persona no se convierte a Cristo. La oye, pero no se convierte. Después hablamos del pedregales, hablamos de espinos, y al final en el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Y qué dice su Biblia? Y entiende la palabra. ¿Y qué hace? Da fruto a 100, a 70 y 30 por uno. El que oye y entiende la palabra. Qué precioso, amados. Yo no sé si usted le da gracias a Dios por haber entendido la palabra. Para ser salvo se necesita entender la palabra. Que ella penetre. Si usted ve la parábola del sembrador, usted se dará cuenta que depende si penetra o no la palabra. En el verso 8, ahí mismo en Mateo 13, miren cómo lo dice el Señor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está duro, y con los oídos oyen pesadamente. Verso 15. Verso 15, gracias. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y después dice, y se conviertan
y yo lo sane. O sea que el entender, primero cuando alguien entiende con el corazón, lo que hace segundo es convertirse al Señor y el Señor lo sana. Acuérdense cuando leíamos, dice que ellos no entendían porque le estaba velado, no podían entender. Pero cuando alguien por la gracia y la misericordia de Dios entiende, entonces se convierte y Dios lo sana. ¿Cuántos están agradecidos por haber entendido? Si es para Dios, aleluya. Dice en Hechos capítulo 8, poniendo un ejemplo de esto, Hechos capítulo 8, en el versículo 30, Hechos capítulo 8, verso 30. De los versículos anteriores, la Biblia dice que Felipe estaba en un lugar, un eunuco estaba pasando, no le voy a hablar de la historia completa. Él subió al carro, lo oía que leía en el profeta Isaías. El pasaje era Isaías 53, el que mencionamos ahorita. Y él le hace una pregunta clave. Y la pregunta está en el versículo 30. Porque él está leyendo la Biblia. Y según el pasaje y los historiadores, lo estaba leyendo en voz alta. Y entonces Felipe le hace esta pregunta. Acudiendo Felipe, versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, ¿qué le dijo? Pero ¿entiendes lo que lees? Es clave entender lo que uno está leyendo. No es leerlo solamente. Uno tiene que entenderlo. Por eso es que leer la palabra, meditar en ella y hacer que ella penetre. Uno tiene que entender lo que lee. Y para entender lo que lee, hay que meditar en la palabra y hay que escudriñar. Hay que trabajar. Ahora, él le dice algo muy interesante. Dice, ¿y cómo entenderé si alguien no me lo explica? Entonces dice la palabra que Felipe, él lo invitó a subir al carro y comenzando de esa escritura, él comenzó a exponerle el evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. La importancia de entender la palabra. No solo oírla, no solo meditarla, sino con el objetivo final de entenderla. Esto va a determinar 4 niveles espirituales. Primero, la salvación depende de que alguien entienda. Por ejemplo, usted ve a una persona que se está muriendo. Y esa persona está ahí en cama y usted se acerca y se está muriendo. Y usted le dice, acepta a Cristo. Y esa persona dice, yo acepto a Cristo. Y ya. ¿Usted cree que esa persona se va a salvar porque acepte a Cristo? No. Porque acepte a Cristo así por decir esa palabra, acepto a Cristo. No. Esa persona necesita entender el evangelio y al final aceptar a Cristo. Así que cuando usted va a hablarle a alguien y la persona se está muriendo, pídale a Dios que esa persona le dé tiempo de explicarle el evangelio, porque la persona no se salvan por solamente decir acepto a Cristo. Se salvan por entender el evangelio de Cristo. O sea, entender que son pecadores, entender que está perdido, entender que necesita arrepentirse, entender que en la cruz Cristo derramó su sangre para perdonar esos pecados que él tiene. Y entonces venir a Cristo y decirle,
tú eres mi única medicina, tú eres mi único camino de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedo ser salvo. Yo te necesito. Y entonces esa persona clamar a Dios de todo corazón, entonces puede ser salva. Porque tienen que entender el evangelio. Es lo que enseña la Biblia. No es algo, una palabra mágica. Es una realidad. Tiene que oír y entender el evangelio. Por eso el Señor usó a Felipe para que subiera al carro y desde esa escritura le enseñara el evangelio de Cristo a ese eunuco en ese día. Ahora, luego que la persona está en Cristo, vimos lo primero, para la salvación se necesita ¿qué? Entender la palabra. Obligatoriamente. Si alguien no entiende, no puede ser salvo. Dice, y entiendan y con el corazón entiendan, dijo Cristo, y con el corazón entiendan, y se arrepientan y se conviertan y yo los sane. Así que ese es el proceso. Con el corazón entiendan, se arrepientan y yo los sane. Ese es el proceso bíblico. Así Cristo lo enseñó. Ahora, ya que una persona está en Cristo, ¿qué importancia tiene el entender la palabra? Quiero poder enfocarlo desde lo que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, 4 niveles espirituales, si se pudiera decir, usar esa palabra. O 4 estados del creyente. El primero de ellos es el estado de niño o carnal. Vaya conmigo por favor a 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3. Dice en el versículo 1, carta del apóstol Pablo a los Corintios. Versículo 1. Dice, de manera que yo, primos, ¿cómo dice su Biblia ahí? Visitantes. Dice hermanos. ¿De quién está hablando aquí? De creyentes, personas que ya están en Cristo. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Entonces, en vez de ser hermanos espirituales, Pablo, por el Espíritu Santo, o el mismo Espíritu de Dios, lo define como hermanos, primero, pero hermanos carnales, niños carnales. Y en realidad, todos aquellos que hemos venido a Cristo pasamos por la etapa de niños. No sé si hay alguien que nació adulto aquí. Pero todos hemos pasado por la etapa de niño. El niño llora, el niño grita, el niño solamente quiere la leche, quiere todo para sí. Así es, así uno es. Niños. Y así lo define la palabra de Dios. Miren cómo dice el versículo que sigue, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contienda, disensiones. Cuando alguien de su corazón le brota, ¿y por qué ponen a aquel y no me ponen a mí? Eso se llama celos. Y comienza a haber una contención. Eso se llama carnalidad. Disensiones, desacuerdos. Eso no es de espirituales, eso es de carnales.
Y no importa los años que tenga como creyente. Si esto domina su corazón, quiere decir que no importa los años que usted tenga como creyente, sigue siendo un niño carnal. Y la iglesia del Señor hay muchos niños. No son espirituales, son carnales. Ahora, el anhelo de nuestro corazón o de tu corazón debe ser el pasar esa etapa. No quedarte como niño, sino pasar a una etapa de mayor espiritualidad. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en Cristo? Levante la mano, bien alta. Adiós, Señor, queremos crecer. Queremos crecer, Padre. Amén, ese es nuestro anhelo. Para eso estamos compartiendo la palabra, estudiando, porque queremos crecer. Amén. Dice, versículo 4. Porque diciendo uno, yo soy ciertamente yo soy de Pablo, o otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Y después dice, y andáis como hombres. Cuando hay favoritismo en pos de los hombres y no de Cristo, esto habla de carnalidad. Y muchas áreas habla de carnalidad en la Biblia para hermanos carnales. Ahora vamos a ver otro nivel. Decíamos 4 en la parábola del sembrador. Y ahora 4 estando en Cristo. Vaya conmigo, por favor. Acompáñeme a 1 de Juan, capítulo 2. Aquí en 1 de Juan, capítulo 2, vemos 3 estados más. El que vemos aquí primero como hijitos está muy relacionado con el que acabamos de decir, carnales. Lo único que quisimos ponerlo en diferentes etapas, aunque en resumen sería lo mismo, porque la parte de la carnalidad queríamos destacar esa parte muy importante, dividiéndola de aquellos que vienen a Cristo y tal vez no tienen disensiones ni nada de esas cosas, pero son niños también. Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 dice, os escribo a vosotros, ¿cuál es el nombre que aparece ahí? No lo oigo, ¿cuál es el nombre? Hijitos, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces en esta etapa lo que vemos es a alguien que lo que resalta el Espíritu de Dios es que ha sido perdonado. Ha sido perdonado por su nombre. Y el verbo perdonar que aparece aquí en el original es alguien que ya ha sido soltada su culpa, su impureza, la sentencia que había sobre él ha sido quitada a los pies de la cruz. Es un verbo que habla de que ya ha pasado el pecado y que ahora está permanentemente perdonado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estar permanentemente perdonado? Soy perdonado completamente por la gracia de Dios. No es que me perdonaron aquella vez y que todavía no sé si estoy perdonado completamente. No, he sido perdonado completamente. Bendito sea el Señor. Y ahí está este hijito. Vemos en el versículo que sigue, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes,
Y este es el que queremos resaltar aquí. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Lo menciono los tres. Dice, habéis conocido al maligno. Perdón, habéis vencido al maligno. Has tenido la victoria. Cuando nosotros venimos a Cristo, tal vez en las primeras etapas de la vida espiritual, tenemos tal vez momentos de muchas caídas y nos levantamos, y caídas y nos levantamos. Pero cuando hay un crecimiento espiritual, cuando la gente va creciendo y llega a ser un joven espiritualmente hablando, una vida estable en Cristo, esa vida, una de sus características es que vence al maligno. Ha vencido al enemigo. No hay un control del enemigo sobre su vida. No hay una victoria del enemigo sobre su vida. No, el Señor en él ha vencido al maligno. Amén. ¿Cuánto le gusta ser vencedores? Aleluya. Ha vencido al maligno. Y aquí en el original la palabra griega habla de un verbo que indica una victoria permanente en medio de los conflictos. Como cristianos tenemos muchos conflictos. Y la Biblia dice, porque sois fuertes. Miren cómo lo dice en el verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Un joven espiritual es una vida fuerte. Es una vida que no lo mueve nadie fácilmente. Que tiene guerras, que tiene lucha, pero vence, es un vencedor. Es alguien que está estable, está firme. Firme en el Señor. Sois fuerte. Y dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Dice la palabra. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Dice la palabra, Cristo dijo, entonces sois verdaderamente mis discípulos. Estoy parafraseando el pasaje, dos pasajes. Los discípulos son aquellos que la palabra permanece. Un discípulo verdadero, un discípulo que ha ido creciendo, es un joven espiritual cuya palabra permanece en él. Y habéis, dice el versículo 14 al final, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En medio de pruebas, en medio de tentaciones tremendas, pueden decir por la palabra en su corazón, no al maligno, no al pecado. Son fuertes, son guerreros. Son vidas que están establecidos en la roca. Están inconmovibles. Están firmes. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto les gusta la juventud espiritual? Amén. Ser jóvenes espirituales. Aleluya. No se dejan mover fácilmente. Porque la palabra permanece en vosotros. Cuando se dice la palabra permanece, hablando de lo que venimos tratando en el tema de hoy, es una palabra que ha penetrado en ese corazón y ha fortalecido esa vida. Y por medio de Jesucristo hay firmeza, hay abundancia de palabra, hay fortaleza espiritual y hay victoria espiritual. Gracias al Señor que Él en su gracia concede esta victoria. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la victoria? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, el tercer grupo en este pasaje, vemos, está en el versículo 13 también. 13 y 14, ahí están los dos.
Dice, os escribo vosotros padres. Padres. El último grupo son los padres espirituales. Hay muchísimos niños, la mayoría, muchísimos hijitos y niños y carnales. Hay un grupo grande que Dios ha levantado de jóvenes espirituales. Pero hay un grupo que es más reducido y se le llama padres. Versículo 13. Os escribo a vosotros padres. Y aquí viene una característica de los padres. Porque conocéis al que es desde el principio. Los padres han tenido una revelación especial de Dios. O sea, una luz que ha alumbrado su corazón para conocer profunda e íntimamente a Dios. Los padres se le han revelado los propósitos eternos. Los padres son vidas que Dios ha quebrantado, ha trabajado en una forma especial con esa vasija de barro y la ha hecho una vasija nueva para su gloria. Son vasos quebrantados. Son vasos que en medio de las más terribles pruebas han podido alzar sus ojos al Señor. Como el caso de Job, cuando lo perdió todo y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oye, y todavía, esa fue una etapa, pero todavía él no había llegado a la última etapa. Job llegó a una última etapa, al final de su vida. Ustedes lo ven al final, en el último capítulo de Job. Y él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Por eso vuelvo a repetirlo en el versículo 14. Os escribo vosotros padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Esa es la etapa más alta. Cuando alguien llega a conocer a aquel que es desde el principio. En una forma más íntima, en una forma más clara, en una forma más exacta. Porque podemos decir, bueno, pues yo conozco al Señor. Todo el mundo puede decir que yo conozco al Señor. Pero conocerlo en esta forma, cuando el mismo Job, que acabamos de decir, dijo estas palabras, después de haber dicho, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y después dijo esto, dijo estas palabras. Por tanto, yo me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe qué está diciendo él? Yo no soy nadie. Yo no soy nada. Tú eres el todo. Yo soy nada, 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 nada. Tú eres el único Dios digno de gloria, alabanza, honra, exaltado sobre todo. Y yo no soy nada. A ese nivel llegan los padres. A un nivel de humildad. A un nivel de mansedumbre. Humildad para con Dios. A un nivel de aborrecimiento de su gloria. Donde nada de mi gloria, todo su gloria. Donde yo no soy nada y Él es todo. Así llegan los padres. A un punto de yo no quiero mi voluntad. Yo renuncio a mi voluntad.
Yo quiero la voluntad del que me envió. A ese nivel llegan los padres, renunciando a su voluntad. Dice el mismo apóstol, dijo estas palabras: cuando eras niño o cuando eras joven, estoy usando parafraseando el pasaje, dice, hablabas como tú querías, iba donde tú querías. El niño quiere hacer su voluntad. El joven habla lo que quiere, va para acá, para allá, etcétera, etcétera. Pero el apóstol llegó a decir estas palabras: pero va a haber un momento, vendrá un día donde levantarás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. No sé si entendieron el pasaje, pero quiere decir, el apóstol quiere decir, va a haber un momento donde tú vas a rendir, donde vas a estar rendido y Él te va a llevar a donde Él quiera, donde va a ser solo hecha la voluntad de Él, donde vas a estar rendido a Él, donde vas a estar muerto al yo y Él va a ser exaltado en tu vida, o por vida o por muerte. Él va a hacer su voluntad en tu vida. Es un padre espiritual. Y de este tema muy amplio, pero quiero decirte, Dios quiere que lleguemos a ser padres espirituales. Y quiero decirle, una iglesia no puede ser dirigida por niños, tiene que ser dirigida por padres. Por eso creemos en el ministerio de la sola gloria de Dios, donde Dios gobierna su iglesia. Porque ¿qué pasa? Que los padres siempre están clamando para que se haga la voluntad de Dios. Los padres no están dirigiendo la iglesia. Los padres están dirigiéndose al Señor, diciéndole: Señor, ¿cómo tú quieres que camine esta iglesia? No sé si entendieron. Por eso se requiere padres. Muchos de los líos que ustedes ven por todos lados es cuando hay niños y jóvenes dirigiendo la iglesia. La iglesia la dirige el Señor a través de padres espirituales que han renunciado a su vida. Ahora, ¿cómo pasar? Y esto es la última parte que queremos ver en el poco tiempo que nos queda. ¿Cómo pasar de ser niños a ser jóvenes? O de ser jóvenes a ser padres, ¿verdad? O de ser carnales, como veníamos al principio, a ser espirituales. ¿Cómo pasar? Eso lo podemos ver otro día. O lo podemos ver hoy. ¿Cuántos quieren verlo hoy? Ok. La mitad, creo como la mitad. Bueno, la esencia la venimos diciendo desde el principio. Dios ha establecido que este cambio espiritual, de carnalidad a espiritualidad, se lleve primordialmente a través de la palabra. ¿A través de qué acabo de decir? De la palabra. Miren cómo lo dice en Colosenses capítulo 3, dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer y vayan buscando conmigo Primera de Pedro 2:2. Dice en Colosenses 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra de Dios es espiritual. O sea que el corazón carnal necesita la palabra espiritual. Esa palabra nos imparte espiritualidad, si lo pudiéramos ver de esta manera. Es la palabra de Cristo. Dice, more en abundancia. Una de las características del niño y del carnal
poniéndole, aunque son lo mismo, pero lo estoy poniendo diferente, es que hay una ausencia de la palabra. Lee la Biblia cuando le parece. A veces ni a la iglesia la trae. Su Biblia es un ratito ahí, algo rápido, una lectura rápida. No medita en la palabra. La palabra no está abundando en su vida. Y por más que quiera salir de ese estado de carnalidad, no va a salir nunca. Nunca va a salir, nunca va a avanzar, nunca va a crecer. Porque Dios ha establecido de que sea por medio de la palabra. Los afanes de este mundo, el deseo de otras cosas. Oh, soy creyente. Ay, me gustaría algún día ser. Pero no lee la Biblia, no profundiza en ella, no la busca. Entonces no hay ninguna esperanza de crecer en la palabra y crecer en el conocimiento de Dios. Miren cómo lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, como dice en su Biblia, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oh, aquí me dice algo. No solamente me dice que debo leer la Biblia, que debo ir a la palabra de Dios, pero me dice que debo leer una palabra no adulterada. Es una leche espiritual, la cual no se le puede echar agua, tiene que ser pura. Tiene que ser como ella ha venido, no adulterada. Porque de repente usted dice, bueno, yo estoy en mi trabajo, pongo una emisora y ahí están predicando y yo oigo todo lo que dicen ahí. Yo estoy leyendo la palabra, estoy meditando en la palabra y estoy oyendo todo lo que dicen ahí. Y me paso el día entero. No se preocupe, hermano. Yo me paso el día entero oyendo cosas por la radio. O oyendo cosas por enlace o no sé por dónde. Quiero decirte delante de Dios, porque es mi responsabilidad, que puede ser que lo que tú estás oyendo, si es donde yo mencioné, estás oyendo una palabra adulterada. No vas a crecer así. Adulterada. Porque muchos neófitos están hablando por los medios de comunicación, adulterando la palabra. Necesitas tú profundizar en la palabra conforme a ella es, no adulterada. Por eso dice, tienes que desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Un niño que usted le da una leche aguada todos los días, nunca va a crecer fuerte como debe crecer. Amén, hermanos. En 2 de Corintios capítulo 12, solo se lo leo, verso 17, Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde hay mucha falsificación. Es como los billetes, que andan muchos billetes falsos, pero parecen, son igualitos, pero son falsos. No valen. Pero son igualitos, usted lo toma y son igualitos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que uno es original y otro es falso. Y los que saben de eso lo saben diferenciar. Entonces el apóstol Pablo dice, momento hermanos, yo no soy como muchos que están falsificando la palabra de Dios, dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Por qué debemos anhelar la palabra? Vean lo que dice Efesios capítulo 4, la palabra no adulterada. Efesios 4, versículo 14. ¿Para qué? Efesios 4, 14. Dice, para que ya no seáis niños como fluctuantes. El niño es alguien que fluctúa, no está firme, fluctúa. Cambia de aquí para allá, de allá para acá. Llevado por doquier de todo viento. ¿Viento de qué? De doctrina. Falsas enseñanzas. Ahora mismo hay muchos vientos de doctrina.
y usted lo oye por internet, lo oye por la radio, lo oye por la televisión. Vientos de doctrinas. Son malas enseñanzas que llevan a los hombres a codiciar dinero, codiciar aquello, codiciar lo otro. Muchos vientos doctrinales falsos. Dice, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oh amado, para engañar, dices, emplean con astucia las artimañas del error. Satanás, en una forma tremenda, hace que estos hombres que están en medio de la iglesia de Cristo empleen con astucia las artimañas del error. Oh amados, debemos anhelar la leche espiritual como no adulterada. Hay un testimonio que a mí me ministró mucho de alguien. Hace, creo que más de 2 años, un hermano se acercó allá afuera. Yo estaba afuera por diosidencias, por la voluntad de Dios, estaba afuera, al frente de la iglesia. Estaba mirando el trabajo que se estaba haciendo en la iglesia del frente. El frente estaba feísimo. Hicimos un diseño y comenzamos a trabajar ahí al pasito, despacito. Y se paró un hermano, que yo no le conocía, y se acercó y me dijo, disculpe, ¿a qué hora hay que dar los cultos en esa iglesia? Yo le dije, le expliqué. Me dijo, sí, porque yo quiero venir con mi familia a esta iglesia. Y yo le dije, qué bueno. Él no sabía que yo era el pastor, ni nada. Yo estaba ahí vestido de trabajador, estaba trabajando aquí en la iglesia. Y yo le dije, bueno, solamente le quiero decir algo. Le dije al Señor. Él era un empresario. Yo quiero solamente decirle algo. Mire, la iglesia, si usted entra, estamos remodando, está feísima. Y mire cómo usted vea todo eso. Realmente no está en muy buenas condiciones porque era un almacén viejo, lo estamos tratando de modificar. Y estamos, bueno, todavía estamos en eso. Y él me dijo estas palabras. Me dijo, a mí no me importa cómo esté la iglesia por dentro ni nada. Yo lo que quiero es una buena palabra. Eso me dijo. Y a mí me hablaron de la capital, alguien, y me dijo que en esa iglesia Oasis, de allá, enseñan una buena palabra. Y eso es lo que yo estoy buscando, me dijo. Hermano, nosotros no estamos queriendo decir, se lo digo a las personas que nos ven, no estamos queriendo decir que esta es la mejor iglesia. Eso no lo queremos decir. Ahora, nosotros sí hemos decidido, junto con los diáconos de esta iglesia, los siervos del Señor, que queremos, no somos los mejores, pero queremos mostrarle al mundo al mejor, a Jesucristo. A Él lo queremos mostrar, solamente a Él. Él es el mejor. Y si hay alguien que nos ve y nos oye y está buscando una iglesia, yo le digo, haga como este hermano, no para que venga a esta iglesia, sino haga como él hizo. No le importe si tienen células, si no tienen células, si tienen ministerio de niños, si tienen ministerio de esto, no importa. Lo importante sí que tiene que buscar es que haya una buena palabra que edifique realmente, porque luego lo otro, eso no importa. Todo eso son cosas que pueden ser formas de llevar la palabra, pero no importa el local, no importa nada de eso. Todo eso es vanidad. Es importante, pero no es en lo central. Lo central es la palabra de Dios, que nos lleve a Dios. Una palabra centrada no en el hombre, sino en Dios. Bendito sea el Señor. ¿Usted quiere pasar de un nivel espiritual a otro? Necesita entrar en la palabra. Yo quiero decirle, para aquellos que quieren ser siervos de Dios y usados por Dios, necesita entrar en la palabra. Necesita llegar a ser
jóvenes y llegar a ser padres. Y quiero que me permitan unos minutos más para ver unos versículos más. En 1 de Timoteo, capítulo 4, vaya conmigo por favor. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate en la palabra. Entre tanto que voy. Ocúpate en la palabra. Y le doy como testimonio. Cuando yo conocí a Cristo en los primeros tiempos de mi vida espiritual, un hermano comenzó a hablarme de un hermano, de otro hermano, muy bien, que predicaba el evangelio y la gente se convertía, era una persona muy usada por Dios. Y yo le dije a ese hermano, éramos dos jóvenes en la iglesia, yo le dije, ay, me gustaría ser como ese, que predica la palabra. Yo no lo conocía, la que me estaba hablando, solamente el testimonio que me estaba dando de ese otro hermano. Y yo le dije esto, le dije, yo quisiera ser como este. Y ese hermanito me dijo, hasta el día de hoy lo recuerdo, hace 31 años, este hermanito me dijo, ay, para eso tú necesitas un consomé de Biblia. Tú tienes que meterte en la Biblia, la palabra de Dios. Yo le dije, pues vamos arriba. Y recuerdo que compré un diccionario bíblico a un hermano, lo he dicho en otra ocasión. El diccionario bíblico ahora cuesta como 3,000 pesos, pero en ese momento me costó 50 pesos. Para mí, una fortuna para mí en ese momento. Se lo compré a un hermano, que no sé por qué me lo vendió, porque era muy útil. Y entonces cuando decían alguna palabra rara en la iglesia, yo la buscaba en el diccionario. La buscaba en el diccionario. Circuncisión, ¿verdad? Propiciatorio, que si o qué, palabras raras que hablaban en la iglesia, yo lo buscaba. A ver cómo era, qué quiere decir eso. Porque tú tienes que tener la visión de entender lo que están hablando ahí. Entender la palabra, entender las escrituras. Y entonces Dios después un día me habló, ahí mismo en el versículo 15, y me dijo, ocúpate. Verso 14 dimos, ocúpate en la lectura. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en la palabra. Y Dios un día sacará, y yo comencé a estudiar la Biblia. Y un día se le ha ocurrido a la gente, a la juventud, a la presidenta de jóvenes que habían allá en la líder de jóvenes, me dijo, mira, tenemos un culto de jóvenes y queremos que tú prediques la palabra. ¿Yo? Este pedazo de carne con ojo. No. ¿Yo? Bueno, vamos a darle para allá. Y como yo tenía el diccionario, yo tenía mi cosa, comencé ahí. Y yo recuerdo que el primer mensaje fue Romanos capítulo 8. Y me puse ahí, mira, eso es un pasaje tremendo, pero yo lo comencé creo que del versículo 30 por ahí. Dice, ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de que nos amó. Y yo comencé a hablar de la victoria en Cristo y que somos más que vencedores. Y comencé a explicar los versículos y lo que yo había visto en el diccionario y qué sé yo cuándo. Y ya tú sabes, ese día, ¿verdad? Prediqué malísimo. No. Bueno, no. Ese día Dios me dio gracia, porque eso fue Dios. Y cuando terminó el culto, todo el mundo estaba como impresionado, más yo. Y resultó que después la encargada de los adolescentes de la iglesia se acercó a mí y me dijo, mira, yo oí que tú predicaste a los jóvenes. Y los jóvenes están hablando mucho de esa prédica. Yo quiero que tú agarres y le prediques también a los adolescentes. Y ahí el Señor comenzó a darnos gracias y a abrirnos puertas. Y después el pastor nos invitó a predicar en la iglesia. Pero fue que Dios primero nos llevó a la palabra, a meternos en la palabra. Y luego Dios cumplió lo que dice aquí, para que tu aprovechamiento le sea manifiesto a todos. No estoy diciendo que todos vamos a predicar la palabra.
pero todos sí debemos entender la palabra. Y todos debemos manejar la palabra y ser llenos de la palabra. Oh, amados, el tiempo ha concluido. El Señor dice en su palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú quieres ser usado, tienes que procurar con diligencia meterte en la palabra. Quiero por último ver un ejemplo en la Biblia. Solamente leerlo y que usted podamos orar. En este último pasaje, Esdras capítulo 7. Si pueden estar de pie, por favor. Vamos a leerlo de pie. Esdras capítulo 7. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Esdras me desafía a mí. Esdras me habla al corazón. Y miren cómo Dios lo presenta y cómo aún los inconversos y los reyes de este mundo lo veían a él. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Versículo 6. Dice la Biblia: este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba. ¿Y cómo dice la Biblia que era? Diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado. Era un hombre diligente. ¿En qué? En la ley de Moisés. Y le concedió el rey, dice, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Un hombre de Dios que hace que esa palabra penetre en su corazón. Un hombre de Dios que ama la palabra. Yo veo aquí, la mano de Jehová está sobre él. Verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Y miren cómo dice: escriba versado en los mandamientos de Jehová y sus estatutos a Israel. Era un hombre diligente. Era un escriba versado. Versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios, del Dios del cielo. Era un hombre diligente, era un hombre, un escriba versado, era un erudito, un hombre profundo en las escrituras. Versículo 21. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden en todos los tesoros. Dice, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo. Oigan cómo los reyes lo veían a él. Versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Una persona profunda en la escritura es una persona llena de sabiduría que viene de arriba. Pon jueces y gobernadores que gobiernen al otro lado del río, y todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no la conocen, tú les enseñarás, porque tú eres un maestro de la palabra. Ahora la clave está en el versículo 10. Y con esto quiero que oremos. ¿Por qué Esdras era así? ¿Por qué Esdras era así? Verso 10. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a Israel. Él había determinado en su corazón: yo voy a escudriñar la palabra. Yo voy a profundizar en la palabra.
No para enseñarla primero, sino para cumplirla. Y luego, por la gracia de Dios, enseñarla. Bendito sea el nombre del Señor. No sé cuántos quieren ser como Esdras. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder leerla. Gracias por poder oírla. Gracias por poder meditar en ella. Oh Padre, gracias, como dice tu palabra en este día, porque ella puede penetrar en el corazón. Padre, queremos que tu palabra penetre en nuestras vidas. Queremos determinar como Esdras, inquirir, averiguar, entender lo que tú quieres decir en tu palabra. Ver lo que la palabra quiere decir en el original. Ver lo que la palabra quiere decir en el plan eterno tuyo, en la revelación de tus propósitos eternos. Señor, haznos eruditos. Haznos personas profundas en la palabra. Haznos personas que amemos tu palabra. Que todo el día sea nuestra meditación. Que podamos vivir esa palabra para que, oh Dios, en el momento que tú quieras usarnos con una vida o de alguna manera, con alguna célula, en algún lugar, podamos estar listos. Oh Padre, para ganar algún alma, podamos estar listos para exponer claramente tu palabra. Pero sobre todas las cosas y lo máximo, queremos tu palabra para conocerte a ti. Conocer a aquel que desde el principio, que podamos decir como decía un padre de la iglesia, el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se nos ha manifestado y la hemos visto, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hemos conocido a aquel que es desde el principio y vivimos para él. Oh Padre, concede a cada hermano, oh desafía en esta hora, oh Espíritu Santo, pon un anhelo, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser. Te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor. Vengo a tus pies. Vengo a tus pies. A ti me rindo. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser. Sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor. Mi corazón levanta un clamor. Háblame, Dios. Señor, háblanos. Háblame, Dios. Oh, por tu palabra, háblanos. A ti me rindo. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer.
quiero conocer, a ti me rindo. Te quiero conocer. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. A ti me rindo, te quiero conocer. Abre mis ojos. Más de ti La revelación de Cristo. Aleluya. Oh, trae revelación. Oh, trae revelación de tu palabra. Quita el velo. Oh, alumbra nuestros ojos con amor por tu palabra. Oh, te quiero conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Como está escrito, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Que el Señor les bendiga ricamente, amados.